puede sentarse. Escogeré el arrepentimiento en vez de la culpabilidad. Lamentablemente mucha gente tiene una comprensión muy limitada acerca de lo que es el arrepentimiento. Regularmente cuando se habla del arrepentimiento, mucha gente lo relaciona con el paso primero, el paso inicial para ser salvo, ¿verdad? Como lo que dijo Pedro cuando en el día de Pentecostés, cuando la gente redarguida, dice la Biblia, compungida de corazón, le preguntó a Pedro, ¿verdad? Pedro predicó el evangelio, Pedro les dijo, ustedes crucificaron al Mesías, y la gente respondió, ¿qué debemos de hacer? ¿Y qué respondió Pedro? Arrepiéntense, era la primera cosa, arrepiéntense y vuelvan a Dios. ¿Y qué era la segunda cosa? Y bautícense. Así que, ¿verdad? Para el perdón de los pecados, y Dios les dará el don del Espíritu Santo. Así que no nomás eres salvo porque, ¿verdad? Repites una oración. Repiten conmigo, Señor Jesús, sé que soy pecador. Tiene que ser de corazón y tiene que incluir, o debe de incluir, el bautismo en señal, como dice lo que dijo Juan el Bautista, en señal que te has arrepentido. No sé si, es bastante con eso. El arrepentimiento. Pero muchos piensan que nomás es algo relacionado con el paso inicial que tomamos para ser salvos. A lo contrario, queridos hermanos, la Biblia dice que enseña claramente, como decía mi jefe, la Biblia enseña de piel a piel, que el arrepentimiento debe de ser un estilo de vida para con nosotros. ¿Están conmigo? Porque ¿qué es el propósito de Dios para nosotros? ¿Verdad? Tratar diariamente a ser como Cristo. Y la manera que llegamos, uno de los pasos que tomamos para ser como Cristo, es que cada vez que escuchamos la palabra, hermanos, casi cada vez que escuchamos la palabra de Dios, nos sentimos redarguidos, amén, nos sentimos convictos. ¿Y cómo debemos responder? Arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento. Es más, la otra escritura que iba a leer se encuentra en el libro de Apocalipsis, ¿cuál capítulo, caray? Parece que es el capítulo 2 hasta el capítulo 4, donde Cristo habla a 7 iglesias en Asia Menor. ¿Están conmigo? Y a cada una de ellas, de las 7, 6 de ellas, el mensaje de Cristo termina diciendo, arrepiéntense, porque los cristianos, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, Cristo le dice, ¿verdad? Te alabo de muchas maneras, te elogio en muchas maneras, tienes una doctrina correcta. ¿Están conmigo también? Haces esto bueno y haces lo otro, pero hay una cosa que tengo contra ti, ¿verdad? Y Cristo les dice, no me aman como al principio. Amén. O otra versión dice, han perdido su primer amor. Ustedes saben lo que es perder el primer amor, ¿verdad? Algunos, nomás ve tu matrimonio, ¿verdad? Cuando primero estabas noviando, sí, hermano, casi estabas loco, ¿verdad? Y no pasaba casi una semana que no pensaba, ¿qué le voy a comprar a mi honey hoy, verdad? Ahora tiene que llegar el día de San Valentín para que le compres algo, una fecha, ¿verdad? Porque sabes que si no hago algo, hijo, la voy a pagar, me va a mandar a dormir con el perro, ¿verdad? Así es la vida, y así es la vida espiritual también, queridos hermanos. ¿Me estoy explicando? A veces dejamos. ¿Qué es el punto? No quiero predicar, el punto es esto, que al final de ese mensaje que Cristo les dice, han dejado su primer amor, Cristo les dice, arrepiéntense, piensen, ¿verdad? Hagan lo que hacían al principio. ¿Están conmigo todavía? Digan amén conmigo. Amén. Así que, arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué significa arrepentimiento? El arrepentimiento no es una mera emoción, ¿verdad? A veces vemos a gente que está llorando, ¿verdad? Pero tal vez están llorando porque simplemente los quecharon, o ¿cómo se dice en español? Que los encontraron en pecado. Hijo, qué vergüenza. No están pensando en Dios. Qué vergüenza. El otro día me pasó algo. Les admito un pecado. Todo el tiempo estoy admitiendo pecado. Pero es increíble cómo a veces, a lo menos yo, a veces no, siempre pienso en Dios. El otro día tuve que cambiar un título de un carro que compré hace como
voy a decir 3 o 4 meses. Yo sabía que iba una multa, había una multa 30 días después. Lo que no sabía es que la multa iba a ser tan grande. Yo pensé $30, $40, ok, no me gusta, a mí no me gusta perder $5. No me gusta perder 50 centavos, ¿verdad? So voy. Ni les quiero decir cuánto es la cuenta, ¿ok? Y vale más que no les... Wow, perdóneme, mi amor. Por favor. Sí, he perdido mi primer amor. Le dije, ¿vale más? ¿Vale más qué? ¿Vale más? No les digas. Anyway, estaba yo y dije, entonces suele que estaba una hermana, que no está aquí esta mañana, que trabaja en eso, todo ese jale. Y me dijo, oh, pastor, todo lo que necesita hacer es agarrar y lo sacó de su portafolio. Agarre este documento y usted firme ahí que no lo compró hace 6 meses, sino que lo compró hace unas cuantas semanas. Y luego el hermano que se lo vendió, que es, ¿cómo se llama? Omar, que él firme. Y yo tomé el papel. Soy tan débil así que en lugar de agarrar el papel y ¿qué estás pensando? Hermano, arrepiéntese. Yo estaba listo para, a lo menos lo consideré. Híjole. Ok, voy a la casa. Estoy sentado ahí con Armida y le digo, híjole, lo que me está diciendo la hermana es que miente, que eche una mentira. Ella lo va a saber. Y si un día predico de los 10... Yo dije, híjole, con alguna frecuencia predico los 10 mandamientos, no mentirás. Y va a estar ahí la hermana Julana. Oh, de veras. Y peor, imagínate ir a Omar, el pianista, ¿verdad? Omar, ¿me ayudas aquí a mentir? Y luego se me prendió el foco. Fíjate lo que estoy diciendo, Armida. Yo no estoy preocupado por Dios. En lugar de decir, como dijo José, el hijo de Jacob, ¿cómo podré cometer este pecado contra Dios? Yo dije, ¿cómo podré cometer este pecado ante Omar y la hermana Julana de tal? Me arrepentí, dije. ¿Están conmigo todavía? Yo sé que a ustedes nunca se les ha ocurrido eso. Pero para que vean lo vil y lo engañoso que puede ser el corazón humano, aún siendo hijos de Dios. Ahí lo dejo. ¿Están conmigo? Y no estoy seguro exactamente por qué entré en este asunto, pero el hecho es que me arrepentí. Pero el arrepentimiento no nomás es una emoción, viene de una palabra griega, qué palabra. Cuando ustedes oyen un predicador decir viene de una palabra griega, es porque el Nuevo Testamento originalmente en el primer siglo, hace más de 2000 años, fue escrito en el idioma griego. Tal vez algunos de ustedes piensan, ¿esto fue escrito en español? Yo leo la Reina Valera. No existía todavía. Anyway, y la palabra literalmente se compone de 2 palabras que significa cambio de mente. Todo lo que significa cambio de mente. Pero fíjense nomás, es un cambio de mente, ¿verdad? También contiene la idea de estar andando a cierta dirección. Y como leímos 2 veces a lo menos en esa escritura, vuélvanse a Dios. Porque todos nacimos andando hacia el infierno, ¿verdad? Hacemos lo nuestro. Dice la Biblia, no hay justo, no hay nadie que es bueno. Fíjense lo que la Biblia dice. Ahora tú
Tu argumento si quieres, pero yo creo que la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Pablo dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios y nos enseña la verdad y nos corrige y nos redarguye y nos enseña lo que está mal en nosotros, ¿verdad? So uno está caminando y la Biblia dice, no hay nadie que busque a Dios. No lo voy a explicar ahorita, no hay nadie que busque a Dios. Anyway, pero entonces, ¿verdad? Das una vuelta, reconoces, yo estoy por un mal camino, amén, y doy vuelta. ¿Cuántos les ha ocurrido o ha sucedido que ustedes están manejando y lo dan una vuelta en una calle y se fijan que todas las señales están al revés? Qué raro, the signs, but they're backwards. No, el que está backwards, el que está al revés, somos nosotros, ¿verdad? Y nos ha pasado que, oh my God, ¿qué están haciendo? Esos carros están equivocados. No, el que está equivocado. Y cuando te das cuenta que tal vez vas a chocar y tu vida está en peligro, ¿qué haces? Haces lo que llamamos en California una Utah, ¿verdad? Damos una vuelta 180 grados y cambiamos nuestra trayectoria. Amén. Y eso es lo que es el arrepentimiento. No solamente es un cambio de mente, pero es un cambio de mente que nos provoca, que nos estimula, que nos hace cambiar nuestro estilo de vida. Fíjense lo que leímos esta mañana, lo voy a leer otra vez, pero fíjense, el apóstol Juan el Bautista dice, ¿verdad? Que vivan de tal manera que demuestren que se han arrepentido. A mí, nadie es perfecto cuando es cristiano. Pero híjole, hermano, si no hay algunos cambios de actitud, ¿verdad? Algo que cambia en tu vida, es posiblemente que nomás, ¿verdad? Creíste y confesaste a Cristo, como dice algunos, de los dientes para afuera. Tiene que haber alguna especie de una señal de fruto del arrepentimiento. ¿Y cuál es el resultado cuando no nos arrepentimos? En una palabra, culpabilidad. Dígalo conmigo, culpabilidad. Y el sentirse culpable, dicen los médicos, dicen los psiquiatras, los psicólogos, que es algunos de los más distinguidos médicos han dicho que el 50% de las camas en hospitales están ocupadas por personas que no han resuelto la culpabilidad. Algo los está comiendo por adentro. ¿Están conmigo? La culpabilidad es una de las emociones más debilitantes porque provoca la destrucción de nuestras relaciones, ¿verdad? Espirituales y aún de nuestro cuerpo. Y sus efectos desastrosos cuando rehusamos, no es tanto el pecado que cometemos, porque cometemos pecados. Ya me escucharon a mí, right? A ustedes se les pareció chistoso. Ay, nuestro pastor, qué curiosito. Pero te aseguro que para Dios, cuando yo estaba diciendo esas palabras, Dios estaba pensando, ¿qué está pensando mi hijo? En lugar de honrarme y amarme con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, Él está preocupado de lo que la gente va a decir. Yo sé que no les ha ocurrido a ustedes. ¿Y saben por qué hago esto? Ni sé por qué lo hago, pero no quiero entrar ahí. Pero los efectos desastrosos de la falta de la culpabilidad, de la falta de arrepentimiento se demuestra en la vida de uno de los más distinguidos personajes en la Biblia. Ustedes tal vez pueden adivinar de quién me refiero. El rey David, ¿verdad? Quien fue el monarca más exitoso, el rey más famoso, el más elogiado rey en la nación de Israel. Además, Dios dijo de él, y es más, solamente hay récord que Dios dijo de David: he encontrado en David un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que quiero. Al principio, ¿verdad?
Y verdad, me gusta como dice la versión, una versión moderna que se llama El Mensaje o El Message. Es un hombre cuyo corazón late con el mío. Imagínate, estar en el pecho de Dios y pum, 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 y escuchar, y mi corazón también está en armonía. En otras palabras, había una vida espiritual en David que estaba en armonía con Dios. ¿Cuántos han leído los salmos, las cosas que dice David? Él dice, yo prefiero estar, ¿verdad? Ser un portero en la casa de Dios que habitar 1000 años fuera de la casa de Dios, ¿verdad? Una cosa he deseado, Señor, y es estar en tu templo para ver tu rostro, ¿me entiendes? Tu palabra la amo más y es más preciosa que montones de oro y plata. Oh my God, yo pierdo $5 y me estoy volviendo loco. ¿Qué? Fíjate lo que dice las cosas, ¿verdad? Tu amor es más bueno que cualquier otro amor. Y sin embargo, por una noche de placer sensual, sexual, con una mujer que no era su esposa, él estuvo dispuesto a arriesgar perderlo todo. Algunos de ustedes saben la historia, ¿verdad? Que el hecho que en un instante tomó una decisión equivocada, estaba paseándose por los techos, en esa ocasión los techos eran planos, ve a una mujer a distancia bañándose, ¿verdad? La desea y comete adulterio con ella. ¿Cómo resolvió esta penosa situación? Y luego unos meses después, no sé cuánto tiempo pasó, que se dio cuenta, se llama Betsabé, la esposa de otro hombre, Urías, se da cuenta que está embarazada. Le manda noticia a David, estoy embarazada. ¿Qué hizo David? ¿Se arrepintió? No, tramó un plan complicado, o no tan complicado, pero un plan para cubrir su pecado, Nuestra tendencia siempre es huir, cubrir, y la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, ¿verdad? Decidió mandar traer a su esposo Urías, hace un banquete, le pide razón. Fíjate, Urías, fingiendo por qué lo trajo, ¿verdad? Fíjate dame un reporte de lo que está pasando en el campo de la batalla. Y le dice, ¿verdad? Tienen un banquete, lo manda a casa. David estaba pensando, seguramente se va a dormir con su esposa y va a tener relaciones. Y así, ¿verdad? Todo el mundo va a pensar que es el hijo de Urías. ¿Qué hizo Urías? En lugar de entrar a su mujer, ¿verdad? Y dormir con su mujer, se duerme en el porch, ¿verdad? Desenrolla su sleeping bag y ahí duerme, ¿verdad? Y David se da cuenta ¿cómo que ya tiene meses de no, ¿qué hace? Lo invita otra vez a un banquete, lo emborracha, ¿verdad? Y otra vez pensando, pues está medio eléctrico, ¿verdad? Está borracho y que seguramente va a entrar a su esposa. No, otra vez, como decía mi abuelita, no hay borracho que coma lumbre, ¿verdad? Y mi abuelita siempre tiene sus hechos. Mi abuelita Ortega. Punto es, no se duerme con ella. Entonces, en ese momento, uno pensaría que David, híjole, este hombre es más justo que yo. Porque ¿saben lo que dijo Urías? ¿Cómo podré yo entrar a la comodidad, a la almohada con mi esposa, comodidad cuando mis colegas, mis soldados están en el campo de batalla durmiendo en la tierra, en el piso, allí sin bañarse por varias semanas, ¿verdad? ¿Cómo? Y uno pensaría, ¿verdad? Right? Tú piensas que yo estuviera allí, yo dijera, wow, ¿cómo puede este subalterno ser más justo que yo? No lo hizo. Todavía, ¿verdad? En lugar de enfrentar su pecado, tramó un plan todavía más complicado para cubrir su pecado. Esta vez ordenó a Urías. Es más, escribe una carta, se la da a Urías. Y Urías, ¿y sabe lo que contenía esa carta? Contenía instrucciones al general Joab, el mero general de todo el ejército. Instrucciones para que pusiera a Urías en la vanguardia, en lo más peligroso de la batalla, para que lo mataran.
Lo mataron. ¿Y sabe lo que hizo David? Tomó a Betsabé como esposa y pensó, gloria a Dios, todo está resuelto. ¿Ven? Que si hubiera firmado ese doctor. Pasaron cuanto menos unos 7, lo menos unos, aunque la Biblia no dice precisamente, cambiaron como unos 7 u 8 meses sin que el castigo de parte de Dios se hiciera visible en la vida de y ese es uno de los engaños cuando el juicio no se presenta y se manifiesta inmediatamente. Dios se le olvidó, pero no se le olvidó. La palabra de Dios dice, tarde o temprano el malvado será castigado. Segunda de Samuel 11:27 dice, pero sin embargo lo que David había hecho le desagradó al Señor. No había ninguna manifestación visible del juicio de Dios, pero tenlo por seguro que Dios estaba obrando adentro de la vida del rey David. Amén. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, esa es la obra del Espíritu, para hacernos sentir redarguidos. ¿Están conmigo todavía? Así, ¿qué es lo que estaba pasando? Tenlo por seguro que la culpabilidad lo debilitó a David física, emocional y espiritualmente. Fíjate lo que dice el Salmo 32, 3 al 4. ¿Están conmigo? Si no está en la pantalla, búsquenlo en su... ¿Dónde está mi bosquejo? Ni sé lo que pasó con mi bosquejo. Bueno, fíjense aquí está, pero no sé dónde está. Gracias. Make sure you get one. Make sure you get one. Pero fíjate cómo debilitó. ¿Qué dice el Salmo 30? ¿Están conmigo todavía? There you go. Ok. Mientras me negué a confesar mi pecado, ¿qué pasaba? Mi cuerpo se consumía. Se consumía. Y gemía todo el día. Wow. ¿Verdad? ¿Qué más? Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. ¿Qué estaba sufriendo? Primeramente estaba sufriendo depresión. ¿Luchas con la depresión? Puede ser algo físico y orgánico, ¿ok? Eso no estoy tratando de ser psicólogo aquí y tengamos cuidado. Y si la persona a tu lado sufre de depresión, no te quedes, con razón, está deprimida. Depresión. Comenzó a perder el gozo de su salvación. Comenzó a perder la paz. Esa es una de las señales. Es una de las señales. Otro día estaba hablando con Gracie, el esposo de Omar. Estamos hablando de un matrimonio y ella me mencionó que le dijo a la muchacha, ¿verdad? ¿Estás en paz acerca de el paso que vas a tomar? Pero hay una diferencia entre la tristeza o la depresión y el arrepentimiento. Una persona puede sentir depresión, pero no quiere decir que se está arrepintiendo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:10, que dice, pues ¿están conmigo? No hay muchos amenes. Ok, el punto número 2 en tu bosquejo. La ansiedad y miedo de ser, ¿verdad? Perdóneme. Pues la clase de tristeza que Dios desea. Hay una tristeza que Dios desea, que está relacionada al pecado. Que Dios desea que suframos, nos aleja del pecado. ¿Y qué más? Trae como resultado salvación. Eso se ve, una tristeza que Dios quiere que suframos por el pecado, que trae salvación, ¿verdad? ¿Qué más? No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta ¿qué? Arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. David estaba muriéndose espiritualmente. Yo todavía me acuerdo una vez que estaba guardando rencor cuando el templo estaba, el auditorio estaba allá y estaba, de veras, guardando rencor. Y yo me acuerdo que me hinqué, ¿verdad? Enfrente, pidieron oración. Obviamente no prediqué esa mañana
Y yo me acuerdo que le dije a Dios, me estoy muriendo. Y yo creo que todos hemos experimentado, yo creo que algunos de nosotros hemos experimentado el hecho que nos descuidamos de la lectura de la Biblia, nos descuidamos de nuestro tiempo con Dios, con frecuencia. No estoy diciendo que te vas a ir al infierno nomás porque un día o no, whatever, no somos legalistas. Pero nosotros, hay cosas que tú sabes, pecados que cometemos, ¿verdad? Y yo nomás me acuerdo que yo le dije a Dios, me estoy muriendo. ¿Y sabes lo que me pasó? Yo no sé qué llamarle, si es una visión, pero como que vino una foto de Cristo en la cruz. En mi mente, casi nunca me pasa algo por el estilo, ¿me entiendes? Pero vino oh my God, comencé a llorar y dije, ¿cómo puedo yo comparar el dolor que yo siento y el rechazo que yo estoy sintiendo por una persona que me rechazó, un humano que me rechazó, comparación con lo que Cristo le pasó en la cruz? ¿Están conmigo? Y ahí como que se me alivió. Número 2, la siguiente cosa que pasa es también ansiedad. Digan ansiedad, ¿verdad? De la culpabilidad. No cabe duda que el rey David vivía con una terrible ansiedad, una nerviosidad de ser descubierto. ¿Y sabes qué? Lo que más temía, ¿verdad? Que le pasó, porque a Dios todo está abierto a Dios. ¿Qué pasó? Natán el profeta, uno de sus buenos amigos, uno de sus compañeros que iban al templo a orar y alabar a Dios, como las alabanzas que vemos en los salmos, y tenía mucho respeto a Natán. Natán va a David y le dice, quiero contarte algo que sucedió aquí en el país. Un hombre de 2 hombres, un hombre rico que tenía mucho ganado, muchas ovejas, muchas vacas, etcétera, y un hombre pobre que solamente tenía una ovejita. Suele que llegó al hombre rico un visitante. ¿Y qué hizo este hombre rico? Aunque tenía cientos y tal vez miles de ovejas. ¿Están conmigo? ¿Qué chivas? No, ovejas. Las chivas pestan, pero las ovejas, anyway, whatever. ¿Verdad? En lugar de agarrar una de sus ovejas, va y le roba la oveja al hombre pobre. Esa oveja era como ¿cómo que dice? Su mascota. Mascota, ¿verdad? ¿Cómo se dice en inglés? Siempre estoy pidiendo cómo se dice en español. Anyway, su mascota. Dormía con él. ¿Cómo está? Algunos de ustedes, Deborah, a veces el perro ahí está durmiendo. Pero la oveja, la mata y se la sirve al rico. David inmediatamente, aunque bien pecador, bien que la había regado, se levanta de su trono. ¿Verdad? ¿Qué es el nombre de ese desgraciado? Quiero que me lo traigan a la corte y lo vamos a juzgar. Él merece, paréceme que hasta dice, merece morir. El profeta Natán dice, tú eres ese hombre. Así dice Jehová de los ejércitos. Yo te levanté detrás de las ovejas. Pobre, una de las familias más pequeñas en Israel. Te hice rey, te di mujeres, te di riquezas, te di victoria, te di prosperidad. Así que, como tú hiciste esto en secreto, yo voy a mandar que se haga y voy a controlar la situación para que lo que tú hiciste en secreto se haga en público, en frente, delante del sol. ¿Qué hizo David? Él tenía el derecho de decirle a Natán, ¿y tú qué te crees? Ay, no estoy exagerando. Pero ¿qué dice David? Dice la Biblia que él se levantó del trono y cayó en el piso. Y no dijo, he pecado contra Betsabé, he pecado contra su familia, he pecado contra Urías. Miren esto, Urías era un hombre de los 30 más valientes hombres. Hay una lista en el libro de Crónicas o Samuel, y esto eran los valientes de David. Este era el SEAL Team 7 o 6. ¿Están conmigo?
Y Urías era uno de ellos. Ellos estaban dispuestos a dar ¿se acuerdan de esa ocasión? La estoy diciendo muy larga. ¿Se acuerdan de esa ocasión que David estaba fuera de Belén? David nació cerca de Belén y dijo, ¿cómo quisiera tomar esa agua de la fuente de Belén? ¿Y saben lo que hicieron varios de sus meros SEAL team? ¿Yeah? Se levantan y toman sus espadas y rompen por el medio de los ejércitos de los filisteos y le sacan un vaso de agua a David. Ese es el estilo, y lo regresan. Here you go, David. Tus deseos, tus antojos son nuestros mandamientos. Jesus. David dice, ¿cómo puedo tomar esta agua? Y la derramó en un sacrificio de ofrenda. Te la ofrezco a ti, Señor. Pero en un momento de locura sexual, emocional, qué sé yo, de sensualidad, su mente quedó toda loca. ¿Está conmigo? Ya. Y esa es la clase de hombre, ¿verdad? Que era Urías. El punto es, estoy seguro exactamente por qué entré en eso, pero, ¿verdad? David cae del piso y ya me acordé dónde estaba. Estaba en el hecho que David no dijo, he pecado contra Betsabé, he pecado contra Urías, he pecado contra Dios. I've sinned against God. ¿Están conmigo? Y si leen el Salmo 51, fíjense que David dice eso. He pecado contra ti y solamente contra ti he pecado. ¿Qué nos enseña eso? Que todo pecado que cometemos no nomás impacta la vida o puede impactar la vida que está de personas que están a tu alrededor, hijos, familias, etcétera. Pero una cosa que sí hace, impacta a Dios que está en el cielo. ¿Están conmigo? ¿Qué dijo el hijo pródigo cuando decidió que iba a regresar a su padre? He pecado contra ti, pero ¿qué más? He pecado contra el cielo. Hay que reconocer. ¿Cuántos están conmigo todavía? ¿Qué más pasa? A ver, la ansiedad fue descubierto. La comunión de Dios se rompe, ¿verdad? Caemos bajo el castigo de Dios. ¿Dónde estoy aquí, de verdad? Dice número 3, rompimiento de la comunión con Dios y su castigo. Dice David, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Pero la Biblia enseña que Dios castiga a sus hijos. Pero eso no significa, hay algunos que cada vez que ven la palabra castigo piensan que es condenación. Y ese no es el caso. La manera que Dios trata con nosotros es muy distinto de la manera que trata con los que no son cristianos. ¿Están conmigo? Nosotros somos hijos de Dios, nos hemos arrepentido, somos miembros de la familia de Dios. Pero también el apóstol Pedro dijo, el juicio comienza, ¿cómo? Por la familia de Dios. El apóstol Pablo dijo, ¿por qué debo de juzgar yo a los que están afuera? Es asunto de ellos. Pero dentro de la familia de Dios, Dios trata con nuestros pecados de una forma muy distinta. Amén. ¿Me estoy explicando? Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dios castiga, aquí tengo una frase, Dios castiga a sus hijos que continúan pecando. Su propósito no es retribución o condenación, sino la restauración. ¿Está conmigo todavía? ¿Hay algunas preguntas? Espérense hasta el final. Siempre he pensado de hacer eso. Fíjate lo que dice Hebreos 12, 6 al 8. El Señor disciplina a los que ¿qué? Ama. Y castiga a todo aquel que recibe como ¿qué? Hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Ahora, yo no sé cómo Dios... Si quieren apuntar esto, 1 Corintios capítulo 11, donde Pablo trata de los abusos que algunos cristianos y pecados que estaban cometiendo en la Santa Cena. ¿Están conmigo? Y dice, como ustedes están portándose muy pecaminosamente en la misma Santa Cena, no quiero explicar todos los detalles, pero Santa Cena, por eso algunos de ustedes se han debilitado, algunos de ustedes son enfermos y algunos de ustedes hasta han muerto. Pero ¿qué dice Pablo? Algunos nomás se quedan ahí y dicen, no, si no te arrepientes te vas a morir. No, fíjese el propósito, para que no seamos condenados con el mundo.
No sé por qué estoy gritando, pero me están comprendiendo, es que me pongo. ¿Ok? So anyway, ¿dónde está? Dios lo trata como a su propio hijo. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Sí. Sí, he oído de algunos hijos que nunca han sido disciplinados, ¿verdad? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, ¿están conmigo todavía? Léelo conmigo. Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. La disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. ¿Qué más? Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es que dolorosa, pero después, todos juntos, produce la apacible cosecha de una vida recta. Amén. Uno de mis favoritos salmos, el Salmo, ¿verdad? 119, ¿verdad? Contiene varias veces que David dice: fue bueno que me disciplinaste, fue bueno que me castigaste, porque me hizo regresar a tus mandatos. Amén. Y termino con esto, pero no termino el sermón. No, es un tema tremendo. Le dije a Marco esta mañana, pues si no hay mucha gente, lo voy a predicar otra vez el próximo domingo. Acabo para el próximo domingo, si le pregunta a alguien, ¿qué prediqué la semana pasada? A ver, déjame buscar el papelito. A ver qué. Yeah. Fíjese, que la posición de David ante los ojos de Dios no cambió ni por un segundo. Él no perdió su salvación. Aún en medio de ese pecado, no piense que Dios estaba ahí. Gabriel, ¿qué estaba pensando? Gabriel el ángel, ¿qué estaba pensando? ¿Para qué llamé a David? Y luego ahora sale con este. ¿Están conmigo? Hermanos, tratamos a Dios como que si fuera hombre. Y la Biblia dice: Dios no es hombre para que se arrepiente, ni hijo del hombre para que algo cambie su mente o cambie de parecer. Él dijo y no lo hará. Él prometió y lo hará. Y cuando él prometió, y cuando él llamó a David, él le dijo: mi misericordia y mi amor nunca se va a apartar de ti, pero si cometes pecados, te voy a castigar. ¿Me entiendes? Pero como hijo, ¿verdad? Pero así que, ¿verdad? Él no perdió su salvación. A ver, ¿dónde está esta parte del sermón? Ya, no perdió su salvación. Total y punto, ¿verdad? David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Piénsalo. Cuando Dios le dijo a Natán, le dijo antes que fuera a presentarse ante David. Dios ya de antemano había dicho: dile que lo he perdonado. Amén. Qué suave que servimos un Dios que nos conoce de principio a fin. Amén. ¿Verdad? No es como el matrimonio. Si te hubiera conocido. Yo sé que nadie aquí ha pensado así, pero no sé, a veces veo a Armida y digo, no, yo creo que, whatever. No que yo, francamente, estoy más convencido que nunca que me casé con una mujer que Dios tenía preparado para mí. ¿Saben por qué? Solamente ella pudiera aguantarme. Pero estamos hablando del arrepentimiento, y con esto terminamos. Qué tremenda enseñanza, ¿verdad? Póngase de pie, vamos a cantar un canto. A ver, pónmelo. Make sure you got para mí no hay una canción que más hermosamente, más claramente describe
el arrepentimiento. Vamos a orar.